amigas y amigos. Hoy vamos a hablar de un lugar emblemático en Málaga, con mucha historia a sus espaldas, como es, o como son, los antiguos Baños del Carmen. Lo que conocemos como los Baños del Carmen fue un establecimiento que se inauguró el 16 de julio de 1918 y vino a cambiar el concepto de lo que eran los baños tradicionales que se hacían en estos establecimientos. Con anterioridad a los Baños del Carmen ya existían otros baños, como eran los baños de Apolo o de la Estrella, donde sus instalaciones disponían pues de tinas con agua caliente, agua templada, agua fría. Había también refrigerio para los que acudían a estos baños, lo que se llamaba el ambigú, y los baños consistían en estar separados los hombres y las mujeres mediante unas esteras que colgaban para, digamos, preservar el buen nombre, la dignidad de estas señoritas que se bañaban allí en el mar. Tan solo los únicos hombres que habían en esa zona eran unos barqueros que estaban sobre sus barquillas pendientes de que alguna no se fuera a ahogar, y eso que el agua no les llegaba más allá de las rodillas. Pero claro, con aquellos vestidos que tenían, con aquellos bañadores que se alejaban mucho de los bikinis actuales, eran ropajes con fardas con vuelo y tal, pues en el momento que se mojaba pesaban, y si alguna pequeña ola las tiraba, pues le costaba bastante mantenerse a flote, y era entonces cuando estos hombres pues tenían que intervenir. Por eso se les permitía a estos hombres estar allí. También hay que decir que la picaresca hacía que detrás de esas esteras que colgaban para que no se vieran a las mujeres mientras se bañaban, muchos espabiladillos hacían boquetillos en la estera y se ponían a mirar por dentro. Lo que sí es cierto es que, como dice mi querida amiga Maripepa Lara en uno de sus tantos y meritorios artículos que ha escrito sobre todos estos temas, a partir de este momento, a partir de la inauguración de los Baños del Carmen, el concepto que había de los baños empieza a cambiar. Con la inauguración de los Baños del Carmen, pues los baños toman otra dimensión. Ahora todo el mundo podía disfrutar pues de las aguas salobres en comunidad. Podían estar los hombres, las mujeres, siempre con un cierto decoro, y bueno, pues podían disfrutarlos conjuntamente sin tener ninguna prohibición. 2 años después de que se inaugurara estos baños, la dirección de los Baños del Carmen vio que aquello no podía quedarse como solamente con los baños, que tenían que ofertar también algunas actividades de ocio. Y una de las cosas que primero hicieron fue instalar allí en los Baños del Carmen una gran pantalla donde se proyectaban películas de la época. Luego también se construyó un restaurante que, bueno, fue el lugar de encuentro de muchas familias malagueñas que se daban cita en este restaurante, porque era lo que se llamaba un restaurante de postín. También se construyó un embarcadero, con lo cual a muchos que eran aficionados a la náutica pues podían hacer uso de este embarcadero. Y, cómo no, se instaló lo que fue la primera pista de tenis que hubo en Málaga.
La idea de que estos baños no se constriñeran nada más que a lo que eso eran los meses de verano, con los baños, era de que los dueños de los baños del Carmen querían que este establecimiento estuviera abierto los 12 meses del año. Entonces, ¿qué tuvieron que hacer? Pues muy fácil, dotarle de otras infraestructuras para que todo el mundo acudiera durante todo el año a estas dependencias. Una de las cosas que se hicieron allí, que ya son históricas, fue que allí se construyó el primer campo de fútbol en el año 1922 y que estuvo abierto hasta 1941, que fue cuando se construyó el estadio de la Rosaleda. Ni que decir tengo que cada domingo, cada vez que se celebraba allí un torneo de fútbol, aquello no cabía un alma, porque toda Málaga iba allí a ver estos eventos futbolísticos. También una de las curiosidades que se dieron allí, y es que un empresario malagueño de la empresa vinícola malagueña, don Antonio López, creó allí, mandó construir allí una fuente en el año 1922. Dicho así, pues no tiene mayor importancia, pero sí la tiene cuando os digo que de aquella fuente no emanaba agua natural, sino que emanaba vinos de Málaga. Era otro de los atractivos que tenía aquellos baños del Carmen. Como ya he comentado, allí se celebró el primer torneo de tenis, pero también se celebraban conciertos y espectáculos de ballet clásico, que era muy del gusto de la gente de la época. Pero también se hacían unas cosas que era lo que más atraía a la gente, y eran las verbenas que se organizaban allí en aquel recinto, un recinto de 2000 metros cuadrados, donde, según tengo aquí reflejado, podían participar bailando 400 parejas. Imagínense lo que son 400 parejas, 800 personas bailando en un recinto. Aquello tenía que ser digno de ver. Pero las verbenas se hacían, eran la verbena blanca y la verbena negra. Era una en verano y otra en invierno, y como ya digo, traía mucha gente. Pero hay una curiosidad con este tipo de verbenas que se hacían allí, y es que ustedes han escuchado hablar cuando nos llevamos un desengaño, a lo mejor decimos, ¡ay, hemos dado un planchazo! Pues fíjense que esa palabra, este término, el planchazo, nace precisamente de una de estas verbenas, porque en estas verbenas, en aquella época, tenemos que situarnos en aquella Málaga de los años 30, años 40, pues todo el mundo no tenía una plancha en su casa, y resulta de que se hacía allí un concurso, y un señor parece ser que llevaba una plancha escondida o algún símbolo que dijera que era de una plancha y tal, y las señoritas que iban allí con sus novios, señoritas cazaderas, que además le vendría muy bien tener una plancha, porque entonces todo el mundo no tenía plancha, pues tenían que adivinar qué hombre tenía la plancha, y cuando la acertaba, pues le daban la plancha a la señorita. Pero claro, casi ninguna acertaba, y entonces cuando no acertaban decía: otra que se ha llevado un planchazo. Fíjense de dónde viene el término, el planchazo. Pero ellos no paraban de organizar cosas. En el año 1929 también construyeron allí un bonito acuario que hizo las delicias de todo el mundo. Y creo que fue en el año 33 cuando también construyeron un nuevo restaurante, o modernizaron el restaurante que tenía, construyendo uno muy moderno con 2 plantas, nada menos y nada más. 2 plantas que hacía que todo el mundo fuera allí. Pero fíjense qué cosa más curiosa. Llega la guerra civil y bueno, pues todo quedó paralizado.
nadie tenía, en medio de esta fiesta, de esta guerra, nadie tenía ganas de fiesta, y bueno, todo se paralizó. Y hasta 1946 pues no empezaron otra vez las actividades lúdicas de los Baños del Carmen. Ya la gente en esta fecha ya empezó a tener más ilusión por divertirse, por hacer cosas. Pero fíjense qué curioso que ahora en 1946 las normas, digamos, de la moral se habían, digamos, endurecido aún más, y ahora el bañarse allí ya no era con tanta alegría como se bañaban antes de la guerra civil, ¿no? Ahí tenían que ir las señoras acompañadas de sus maridos o de algún personal masculino que esto no podían llevar tales atuendos. Es decir, que aquello se endureció bastante, las reglas de la moralidad, entre comillas. Y ya por último, en 1958, allí en los Baños del Carmen se construyó un camping. Esto, dicho hoy así, pues es de las cosas más normales, no tiene importancia ninguna. Pero si tenemos en cuenta de que entonces no se conocía lo que era un camping, ni que se conocía que la gente se fuera de camping, eso lo hacían algunos extranjeros en Málaga, eso la gente no lo conocía. De hecho, cuando venían las caravanas, las roulottes que traían los extranjeros para acampar en dicho camping, los malagueños, dentro de nuestra ignorancia, lo asociábamos a los gitanos que venían con los circos, y cuando llegaban estos campistas, nosotros decíamos, bueno, nosotros, nuestros antepasados, ¿no? Uno tiene una edad, pero eso no lo llegué yo a vivir o a ver. Decían, mira, ya vienen los cíngaros, como que eran los gitanos que venían al circo. Luego eso se puso muy de moda y ya pues hoy todo el mundo, prácticamente raro quien no ha practicado el campismo. Pero fíjense que aquello fue también un poco el inicio de esa gran industria que subsiste en Málaga, como es la industria del turismo, de la que hoy tanto nos beneficiamos. Y hasta aquí un pequeño repaso de lo que fueron los antiguos Baños del Carmen, una institución a la que los malagueños le tenemos bastante cariño. Si os ha gustado, os ruego que le deis al like, al dedito para arriba. Si os queréis suscribir, mejor todavía, que además es gratis. Y si queréis conocer a alguien que le guste estos temas, se lo pasáis, que seguro que lo agradecerá. Muchas gracias a todos ustedes y hasta la semana que viene.